92 años, que los cumplo el mes que viene en abril. Si Dios quiere, y el cuerpo aguanta, que de momento aguanta. Me lo pregunta la gente a veces que cómo lo hago, que cuál es el secreto. Y yo les digo que no hay secreto ninguno, que eso del secreto lo inventaron los que quieren vender algo. Lo que hay es costumbre y algo de suerte, que tampoco voy a engañarme, pero sobre todo costumbre. Vivo aquí en la calle Millán de Priego desde el año 62. 63 años en el mismo piso, segundo sin ascensor. Que eso también me lo preguntan, que cómo subo, que si no me canso. Pues claro que me canso y subo igual, porque si dejo de subir me quedo abajo, y si me quedo abajo ya no subo más. Así de sencillo lo tengo yo. El edificio es de los años 50. De esos de ladrillo visto que hicieron por aquí cuando la gente empezó a venir del campo a la capital. No tiene ascensor porque nunca lo tuvo y ya a estas alturas tampoco van a ponérselo. Con los vecinos de ahora que hay, suerte tenemos de que funcione el portal, pero eso es otra historia. Lo de la escalera lo aprendí con 80 años. Antes de eso no le había dado más vuelta. Subía y bajaba porque había que hacerlo, igual que uno respira sin pensar en respirar. Pero el invierno del 2013, que fue un invierno muy malo, de esos que en Jaén no son tan frecuentes, pero cuando llegan te dejan helado. Ese invierno me quedé varios días sin salir. No es que estuviera malo, tampoco fue eso, es que hacía frío y me quedé. Y al cuarto o quinto día me di cuenta de que me costaba levantarme de la cama. No el levantarme del todo, sino los primeros movimientos, esos que antes no pensaba y que de repente me pesaban, me dolían las rodillas de no haberlas usado, me pesaban las piernas, y pensé, aquí hay algo que no va bien. Desde entonces, bajo 2 veces al día, por la mañana a las 9, salgo a por el pan a la panadería de la calle Bernabé Soriano, que es donde iba Consuelo siempre y donde me siguen conociendo. Y por la tarde, a eso de las 5 a las 6, según el tiempo, doy una vuelta corta por el centro, me asomo a la plaza de San Francisco. A veces llego hasta el Mercadón que no compre nada, solo por ver, 2 veces al día, escaleras arriba y abajo sin falta. Los días que llueve más de la cuenta, o que el cuerpo dice que no, me quedo en el descansillo un rato, que también vale, pero salir salgo. Mi vecino del primero, Ramón, que tiene 77 años y jubiló de administrativo en la Diputación, lleva 2 años sin bajar solo. Dice que le da miedo caerse en las escaleras. Se lo entiendo que el miedo es el miedo y no se le puede decir a nadie que no lo tenga. Pero yo pienso que el miedo a caerse en las escaleras se cura bajando las escaleras, no quedándose arriba. Ramón ahora espera a que le suba la compra el sobrino o que lo baje alguien cuando tiene médico, y cada vez que lo veo en el descansillo, que lo veo poco, está más encogido. El cuerpo se encoge cuando no lo usas. Eso lo sé yo por los olivos. Un olivo al que no se poda, al que no se le da aire, se cierra sobre sí mismo. Pues las personas igual. No es que yo sea un atleta ni lo haya sido nunca. Trabajé toda mi vida agachado con la espalda doblada sobre el suelo o los brazos arriba en los árboles. 4 años en el campo, desde los 12 hasta los 65 que me jubilé. Empecé de jornalero, como empezábamos todos, que no había otra cosa. Mi padre también era jornalero, y el padre de mi padre era lo que había. Ibas a donde había faena y hacías lo que te mandaban, y si protestabas, te ibas a tu casa con las manos vacías. Así estaban las cosas. Los años 40 fueron duros. Eso no lo sabe bien la gente joven, y no se lo reprocho, porque si no lo has vivido, es difícil entenderlo. Yo tenía 7 años cuando terminó la guerra, y ya recuerdo el hambre, ¿no? El hambre decir que te ha dado una pizca de gazpacho de menos.
El hambre de verdad, la que te despierta de noche, la que te hace contar los trozos de pan. Mi madre ponía el pan encima de la mesa y lo partía en trozos contados, y cada uno sabía cuál era el suyo y no había más discusión. Si te quedabas con ganas, te quedabas con ganas. No había drama. Así era. Eso me enseñó a necesitar poco. Y mire usted si es una enseñanza buena, porque a los 92 años resulta que es la cosa más útil que he aprendido en toda mi vida. Necesito poco. No porque sea santo, ni porque haya renunciado a nada. Es que genuinamente me basta con poco el café por la mañana, que lo hago yo en la cafetera de toda la vida, de aluminio, de esas que ya no usa nadie. Un poco de pan con aceite, el paseo, la tele a la noche, si hay algo que valga la pena, que cada vez hay menos y así. Conozco gente con mucho más que yo que no tiene nada de lo que yo tengo. Conozco a Dolores Cañadas, que tiene 74 años, y vivió toda su vida en una casa grande en la avenida de Andalucía con su marido, que era médico y con dinero siempre. Su marido murió hace 3 años, y desde entonces Dolores no sabe qué hacer con ella misma. Me lo contó su hija, que viene a verme de vez en cuando, porque fue amiga de mi Carmen de pequeña. Dice que su madre no sabe estar sola, que nunca aprendió a estarlo, que siempre tuvo a alguien que le resolviera todo. Y ahora resulta que tener todo resuelto era una trampa, porque cuando se acaba lo resuelto, no sabe resolver nada. Yo eso nunca lo he tenido. Siempre he sabido resolver. Desde los 12 años el aceite en noviembre tiene un olor que no se parece a ningún otro. Lo digo porque lo he vivido muchos años. La aceituna que entra a la almazara en noviembre. Recién ese aceite que sale verde, casi amargo, con ese picor en la garganta. Eso es lo mejor que ha producido esta tierra. Y yo lo sé de primera mano porque estuve 40 años encargado de una finca familiar por la zona de Torre del Campo, no muy lejos de aquí, y cada noviembre era lo mismo, el olor a aceite nuevo entrando por la ventana de la almazara, los hombres cansados pero con otra cara porque la cosecha era la cosecha y si salía bien todo lo demás se aguantaba. Ahora la gente no sabe de dónde viene el aceite. Lo compran en el supermercado en una botella de plástico y no piensan más. Y está bien que tampoco hay que saber de dónde viene todo. Pero yo lo sé y eso me da algo. Me da saber que este territorio tiene una lógica, que las cosas tienen un origen, que nada llega solo. La salud no es suerte. Eso me lo creo yo y me lo creo de verdad. Claro que hay una parte de suerte que me puede dar un infarto esta tarde y ya no hay más historia. Pero la mayor parte no es suerte. Es lo que haces cada día durante muchos años, lo que comes, cómo te mueves, si fumas o no fumas, si bebes más de lo que debes o menos, todo eso pesa, y pesa mucho. Y cuando llegas a viejos, ya ves el resultado. Pepe Herrera era amigo mío de toda la vida. Nacimos con 2 años de diferencia. Él era del 31. Nos conocimos de jóvenes en la época en que íbamos los dos a las fiestas de San Lucas, que entonces eran otra cosa más largas, con más gente por la calle, con la feria en el llano de la Alameda, y los toros, y aquello que olía churros y anís. Pepe fumaba desde los 14 años. Fumaba como fumaban todos. Entonces, que era mucho, y sin pensar que hacía daño porque nadie te decía que hacía daño, o si te lo decían, no te lo creías. Fumó hasta los 70, que le dijeron que si no lo dejaba, no llegaba a los 75 y lo dejó, pero para entonces, el daño ya estaba hecho. Los últimos CCO años de su vida, Pepe no disfrutó nada con la respiración siempre mal, con el oxígeno en casa, sin poder andar más de 100 metros sin pararse. Murió con 78 años, que tampoco es tan poco, pero los últimos años fueron una penitencia. Yo lo veía y pensaba, hay años y hay años.
No es lo mismo vivir 80 años bien que vivir 80 años mal. Pepe vivió 72 bien y 6 mal. Yo llevo 92 y de momento lo llevo bien. Claro que hay achaques, claro que me duelen cosas, pero salgo a la calle, subo las escaleras, me hago el café yo solo. Eso para mí es vivir bien. No me pongo medallas. No digo que yo lo hice todo bien, porque no es verdad. Bebí más de lo que debía en algunos años, que eso también es verdad. Hubo épocas en que comía lo que caía y como caía, que en el campo no siempre había lección, pero no fumé nunca. No porque fuera muy listo, sino porque el primer cigarrillo que probé me sentó fatal y lo dejé ahí, y me moví siempre. Que eso sí, el trabajo en el campo te mueve aunque no quieras. Cuando me jubilé, podría haberme quedado en el sillón. Algunos lo hacen, pero yo seguí andando, seguí bajando al mercado, seguí haciendo cosas con la mano, y aquí estoy. La pérdida de Consuelo. Eso sí que es un capítulo aparte. Consuelo murió en el año 2015. Estuvimos casados 48 años. Yo tenía 74 cuando ella murió, que parece mucho, pero no es nada cuando llevas 48 años con alguien. Consuelo era de Mancha Real, que está aquí al lado, y nos conocimos en la fiesta como se conocía entonces la gente. Nos casamos en el 67, en la iglesia de San Ildefonso, que está aquí en el centro, y desde entonces hasta el 2015, 48 años, cuando murió la gente, esperaba que yo me hundiera. No lo digo con maldad, que la gente tenía razón en esperarlo. ¿Qué es lo que suele pasar? Yo también lo esperaba. En cierta forma pensé que sin ella no sabría estar, y los primeros meses fueron muy difíciles, que eso sí lo digo sin esconderlo. Muy difíciles. La casa era otra sin ella. El silencio era diferente, ¿no? El silencio de cuando Consuelo dormía, o estaba en otra habitación, sino el otro silencio, el que sabe que no hay nadie y que no va a haber nadie. Pero fui encontrando la manera, ¿no? De un golpe, sino poco a poco, sin darme cuenta casi, empecé a cocinarme yo, que antes cocinaba ella y yo nunca había aprendido bien. Aprendí a hacerme el gazpacho como a mí me gusta, que es más espeso que el que hacía Consuelo con más tomate. Aprendí a lavarme la ropa, a organizarme la semana yo solo. No es que no supiera, que tampoco era un hombre de esos que no saben hacer nada en casa, pero son cosas que cuando las hace otro, te olvidas de que existen y cuando ya no las hace nadie, o las haces tú, o no están hechas. Lo importante es que seguí siendo yo. Eso es lo que quiero decir con esto, que el duelo no me borró, me cambió, que eso es inevitable, que perder a alguien con quien llevas 48 años te cambia, quieras o no, pero no me deshizo. Seguí bajando las escaleras, seguí yendo al bar de abajo a tomarme el café, seguí hablando con los vecinos, seguí siendo Antonio el del segundo, y eso para mí fue lo más importante. Seguí siendo yo. Conozco a un hombre, Miguel Peinado, que tiene 81 años y perdió a su mujer hace 4. Y Miguel sí que se hundió. Lo entiendo que cada uno tiene su manera, pero Miguel dejó de salir, dejó de relacionarse, se encerró en casa y se quedó esperando no sé qué. Su hijo me lo contó una vez preocupado, diciéndome que no sabía cómo ayudarlo. Y yo le dije que no había mucho que hacer, que esas cosas las tiene que hacer uno mismo, que nadie puede salir a la calle por ti. Miguel ahora está en una residencia que tampoco tiene nada de malo si uno está bien allí. Pero él no está bien, está esperando, y eso es lo que yo no quiero hacer. No quiero pasarme los años que me queden esperando. Carmen me lo dijo hace 3 años. Vino desde Madrid con su marido, ese tal Roberto, que es buen hombre, pero habla demasiado. Y me dijeron que se lo habían pensado mucho, que tenían sitio, que en Madrid había buenos médicos,
que no tendría que subir escaleras. Todo muy organizado, muy pensado. Yo los escuché, los dejé hablar. Y cuando terminaron, le dije que no. No con drama, no. No hubo discusión. Le dije, Carmen, yo soy de aquí. Este piso es mi piso. Esta calle es mi calle. Conozco al carnicero del mercado, que es hijo del que conocía yo antes. Conozco a la panadera. Sé qué autobús pasa por dónde. Sé dónde está cada cosa. Si me voy a Madrid, llego a un sitio donde no conozco a nadie, donde no sé nada, donde no soy nadie. Aquí soy Antonio, el del segundo que trabajó en los olivares de la finca de los Morales durante 40 años. Allí sería el padre de Carmen, que es otra cosa y no tan buena. Carmen se disgustó un poco, que lo entiendo, pero no insistió demasiado, que también me conoce. Sabe que cuando digo no es no, y que no lo digo por cabezonería, sino porque lo tengo pensado. Roberto dijo algo de que si me pasaba algo solo en el piso, y le dije, Roberto, si me pasa algo me pasa, y si me pasa en Madrid, también me pasa. La diferencia es que en Madrid me pasa lejos de donde quiero estar. Paco, el mayor, viene cada semana, vive aquí en Jaén, en el barrio de las Fuentesuelas, y viene los jueves normalmente. A veces trae algo de comer, a veces no trae nada y solo hablamos. Paco tampoco me ha dicho que me vaya a ningún sitio. Paco me conoce mejor, creo. Sabe que aquí estoy bien, que mientras pueda subir las escaleras voy a seguir subiéndolas y que el día que no pueda ya veremos. Yo no pienso mucho en ese día, no porque lo evite, sino porque no sirve de mucho pensar en él. Llegará cuando llegue. Lo que puedo hacer es llegar a ese día lo mejor posible con el cuerpo y la cabeza funcionando lo mejor que puedan. Y para eso hay que hacer cosas cada día, ¿no? Espectaculares, que yo no hago nada espectacular. Cosas sencillas, las escaleras, el paseo, el café, la compra, hablar con la gente, seguir siendo alguien. Hay noches que pienso en Consuelo, no de una manera que me ponga triste o no siempre. A veces pienso en cosas concretas, en cómo hacía ella el potaje de vigilia, que el mío no le llega ni a los pies, en cómo doblaba las sábanas, que tenía una manera muy suya de hacerlo, en las discusiones tontas que teníamos, que todas las parejas las tienen y que ahora me parecen casi graciosas. 11 años llevo sin ella y sigo siendo su marido. De alguna manera eso no se va, pero tampoco vivo en el pasado. No soy de esos viejos que solo hablan de antes. Me interesa lo que pasa ahora. Me interesa el tiempo que hace, la cosecha aceituna que dicen que este año va a ser buena, la obra que están haciendo en la calle San Clemente, que no sé cuándo van a terminarla. Me interesa el mundo, aunque no siempre me guste lo que veo. El parador del cerro de Santa Catalina lo veo desde la ventana de la cocina en los días claros, que aquí en Jaén los días claros son muchos, que eso sí tenemos el castillo ahí arriba, el parador y debajo la ciudad. Lo he mirado toda mi vida desde esta cocina y nunca me he cansado. Hay vistas que no te cansan. Esta es una de ellas. Cuando era niño, el cerro era algo lejano. No íbamos mucho allá arriba. El parador lo hicieron luego en los años 60, creo, ¿no? Cuando empezaron con eso del turismo. Antes el castillo estaba ahí, con sus piedras y su historia, y nosotros abajo con la nuestra. Ahora sube gente de todas partes a ver el castillo y a quedarse en el parador y hacerse fotos, y bien que vengan. Esta ciudad merece que la vean. Yo la he visto cambiar mucho. He visto derribar edificios que me parecían eternos. He visto abrir calles donde había casas. He visto cerrar negocios que llevaban aquí décadas. El mercado de abastos que lo reformaron hace años y ya no es lo mismo que era, aunque sigue siendo el mercado. Antes tenía otro olor más fuerte, más a tierra, a sangre de matadero,
a pescado fresco traído en camiones de la costa. Ahora está más ordenado, más limpio, más para turistas también, pero sigo yendo. Sigo conociendo algunos de los puestos, aunque los que lo llevan ahora son hijos o nietos de lo que conocía yo. El tiempo hace esas cosas. Te vas quedando sin los de tu generación. Pepe Herrera ya no está, ya lo dije. Muchos otros tampoco. La mayoría de la gente con la que crecí ha muerto. Ya no me queda mucha alguna mujer que conozco del barrio, algún conocido de los tiempos del campo que sigue por aquí, pero poco. Cuando eres el mayor de los que quedan en pie, te toca ser testigo de cosas que preferirías no ver. No hay vuelta de hoja, pero tampoco lo dramatizo. Uno llega a una edad en que la muerte es algo que está ahí, que forma parte del paisaje y no le da tanto miedo como le daba antes. A los 40 años me daban miedo cosas que ahora no me dan nada, y hay cosas que a los 40 no pensaba y ahora pienso más. Eso es lo que da la edad. Si uno lo aprovecha, perspectiva, no sabiduría, que eso es una palabra muy grande, perspectiva. Nada más. Me preguntan a veces si soy feliz. La gente joven, sobre todo, me lo pregunta, que ellos tienen muy metida esa palabra, y yo les digo que no sé si eso es lo que soy. Sé que estoy bien. Sé que cuando me levanto por la mañana no tengo ganas de no haberme levantado. Sé que el café me sabe bien, que el sol de la mañana en la cocina me gusta, que subir las escaleras me cuesta, pero me gusta llegar arriba. Si eso ser feliz, pues lo seré. Pero la palabra me parece demasiado grande para cosas tan pequeñas, y a mí me gustan las cosas pequeñas. Siempre me han gustado. Fui al campo por última vez hace 4 años con Paco. Fuimos a dar una vuelta por la zona de Torre del Campo, a ver la finca donde trabajé tantos años, que ahora la llevan los hijos del que era mi jefe. Los olivos siguen ahí. Algunos tienen más de 100 años que los olivos son así, que sobreviven a todo. Los vi y pensé que yo había tocado esos troncos muchas veces, que había cogido aceituna de esas ramas, que había pasado tarde entera debajo de esos árboles a la sombra en verano, y seguían ahí tan anchos, tan quietos. Los olivos no se mueven. Uno pasa y ellos se quedan. Tienen algo de eterno que a mí siempre me ha gustado. Le dije a Paco que cuando yo no esté, si algún día viene por esa zona, que se acerque a esos olivos. No para nada especial, solo para verlos, porque esos olivos saben quién soy yo de alguna manera, o yo sé quiénes son ellos, que es casi lo mismo. 92 años, segundo sin ascensor, café de aluminio, el parador en el cerro, las escaleras 2 veces al día. Consuelo que ya no está, pero que está, Paco los jueves, Carmen en Madrid que me llama los domingos y hablamos media hora y eso me basta. El aceite nuevo en noviembre, las fiestas de San Lucas, que ya no son lo que eran, pero siguen siendo el mercado, aunque ya no huela. Igual eso soy yo, y no me falta nada. Yeah.